Comentamos como complemento de la preparación y la clase sobre la variante alfil C5, este modelo muy instructivo, muy interesante, jugado por el ruso Pavel Elilyanov con piezas negras enfrentando al chino Wei Yi. En esta partida se produce el movimiento clave caballo por E5 y entonces después de caballo por E5 D4. Acá una jugada remarcable que es A6. A6, como habíamos comentado en el video sobre la teoría, tiene la siguiente idea: si D por E5, A por B5 y AE por F6, dama por F6 tocando el punto F2 amenazando mate. Entonces, después del enroque, las negras tienen suficiente tiempo de hacer tranquilamente C6 defendiendo el peón de B5 y controlando la casilla D5 a su vez para una defensa que impida que entre el caballo enemigo. Las negras pronto van a poder hacer D6, seguir sacando sus piezas y tienen un alfil negro que está muy bien ubicado. Bien, otra opción después de D4 y A6 es tomar en C5, pero esa jugada no puede ser buena porque el negro queda con una pieza de ventaja, así que esa la vamos a descartar, y la mejor jugada es regresar con el alfil a E2. Así pasó en la partida, el negro jugó alfil D6 y ahora un movimiento que ya resulta lógico e importante para aprender, que es F4, que amenaza no solamente recuperar pieza con F por E5, sino atacar a otras dos piezas. Por lo tanto, las negras deben hacer caballo C6 en este caso, y a E5 aprovechan que aún no está enrocado el rey blanco y juegan alfil B4 planteando esta clavada. Luego de E por F6, dama por, Wei Yi jugó alfil E3, las negras jugaron D5, enroque, alfil por C3, B por C3 y alfil F5. Bueno, les muestro el curso de la partida porque francamente fue muy interesante. El blanco decidió romper con C4 y las negras enrocan, consiguiendo una importante presión sobre el peón de D4 por medio del caballo, la dama y la torre. Así que el blanco decide defender y entonces las negras hacen dama E6 aprovechando el factor de que el alfil de E3 se encuentra bajo amenaza. Luego del alfil F2 tomaron en C4, Wei Yi jugó torre E1, entonces alfil E4 y a dama A4, tocando dos veces al peón de C4, las negras disponen de dama G6. Así jugó el ruso, entonces Wei Yi jugó G3 y ahora caballo E7, que es una maniobra muy interesante para poder responder alfil por C4 con caballo D5. Como vemos, este caballo tiene muchas opciones. Está listo para ir a B6, puede tomar en F4, está tocando el punto C3, así que Wei Yi decide matarlo, pero el negro toma con torre y tenemos una posición realmente ventajosa para las negras que poseen un alfil fortísimo y el blanco tiene una gran debilidad, demasiada debilidad en las casillas blancas, así que la partida se definió más o menos rápido. Jugó dama D1, torre E8, C4, torre H5. En algunas posiciones comienza a haber algunos temas de torre por H2, todavía no de manera directa porque el blanco podría responder con torre por E4. Ahora el blanco se arriesga muchísimo jugando G4, torre H3 y alfil G3. Este alfil en G3 podría servir para un eventual ataque y también para proteger al rey, pero las negras tienen H5, que desestabiliza la posición. No se puede capturar porque surge torre por G3, claramente. Y entonces vino F5, dama G5, dama C1, y ahora el negro, en lugar de cambiar damas, por supuesto juega dama por G4
y la posición está prácticamente definida, con amenazas muy graves como torre por G3, entonces dama F4 amenazando mate, consigue el cambio de damas, pero luego de torre H4 el blanco decidió rendirse porque en realidad tiene varios peones de menos y no puede corregir su posición. Por ejemplo, si alfil E5, podría pasar que le jueguen F6, y como vemos el alfil no tiene salidas, y si alfil G3 tenemos torre G4 con la amenaza de hacer pronto H4, y si las blancas intentan salir de dicha situación, en realidad no tienen muchas oportunidades para hacerlo. Está amenazando ganar una pieza, hay mucho material de menos, van a caer más peones, así que el chino decidió rendirse. Esta partida es un modelo bastante interesante. Cabe remarcar que si las blancas no realizan el sacrificio ante alfil B5, alfil C5, con caballo por E5 ahora, pueden hacerlo más tarde, por ejemplo con enroque y ahora caballo por E5. Y se realiza en estas condiciones, cuando venga el movimiento F4, la jugada que vamos a recomendar es caballo G4, ya no caballo C6, y a E5 alfil E7. Y entonces en esta posición, si el blanco quiere, puede hacer un movimiento bastante interesante que es alfil E2, pero luego de alfil E2, de todas maneras las negras pueden hacer D6, y cuando el blanco recupera la pieza puede regresar con el caballo. Aquí pueden suceder posiciones como esta, por ejemplo D5, torre 8, B3, alfil B2, G6, dama de 2, alfil G7, torre 1 y alfil D7, con una posición de igualdad aproximada. También estuve probando la línea en alguna partida de entrenamiento y me encontré con la interesante jugada ante E5, alfil E7, con una interesante respuesta que fue H3, y a D6 la captura, regresa el caballo y G4, esto fue muy agresivo, D5, pero el blanco está muy abierto en esta posición y aquí entonces tiene que jugar con bastante cuidado, alfil D3, torre 8, F5, H6, tratando de detener para que el avance no sea tan directo, alfil F4, alfil D6, y ahora luego de dama F3, el cambio de alfiles y C6, entonces el blanco intenta agredir, pude frenar con caballo H7, dama F2 para proteger, porque veamos que el caballo H7 está habilitando a la dama que está a punto de tomar en H4, dama F2, alfil D7, torre A1, torre por, y luego caballo F6 con amenaza al peón G, G5, ahora después de los cambios caballo H7 otra vez, y como el peón está bajo una amenaza muy fuerte, entonces vino G6, caballo G5 amenazando un doble en la casilla H3, y luego de rey G2, dama F6, torre E3, y aquí torre 8, y luego el cambio de torres y el cambio de peones y la toma de caballo, la partida se fue encaminando hacia un empate, las negras se encuentran en una buena posición. Probablemente podemos pensar en una situación de aproximada igualdad en esta variante, pero bueno, lo importante es que las negras tienen suficientes recursos y la jugada a caballo por E5 no parece dejar a las negras con inferioridad, en inferioridad, por lo tanto la línea alfil C5 según mi criterio es realmente muy resistente, y esta partida de Wei Ji y Elijanov creo que es un muy buen modelo para tener en cuenta y poder estudiar. Siempre es conveniente conocer algunos modelos principales sobre las posiciones que uno tiene preparadas en las distintas aperturas. Bueno,
estudien, nos vemos, saludos.